cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios, que es todo amor, esté con ustedes. Vamos a suplicarle al Señor que nos dé su perdón, porque pues necesitamos todos, porque con un pretexto o sin él a veces nos vamos alejando de su gracia, de su amor, de sus brazos, y vamos cayendo en cosas que pues nos van indisponiendo al bienestar común y también a estar en paz, en armonía con nosotros mismos y a fallarle a nuestro Dios. Vamos a pedirle cada uno que nos dé su Espíritu Santo y su Espíritu nos dé habilite los dones que Dios nos ha dado y nos disponga para que podamos aprovechar este momento de comunión con nuestro Dios. Reconozcámonos pecadores. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. La tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Tu misericordia, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino. Al Señor irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo.
si esto fuera por bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todos, y Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confianza en su palabra. Vamos a ver con cuál micrófono se escucha mejor. ¿No? Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se preguntaron y decían: «Es un fantasma». Se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Quiero compartirles esta reflexión que yo me hago en este día ante estas lecturas y ante la celebración que estamos por tener de Santa Clara, la muy amiga y podríamos decir que la que ayudó a San Francisco, le aconsejó muchas veces qué hacer y qué decir. Aunque ciertamente pensamos que San Francisco fue el que influyó en ella para su conversión, ciertamente, pero después ella era su confidente para platicar y hablar, y era un medio
a través del cual Dios le decía muchas cosas a Francisco. Bueno, quiero invitarlos a pensar en lo siguiente. ¿Ustedes han recibido herencia o la van a recibir? ¿No? Desde un tapete con pulguitas hasta coches, aviones, barcos, casas, cabeza de ganado, ¿no? No han recibido herencia, pero la van a recibir a lo mejor, ¿no? Sus papás no han sido millonarios, nada más de salud y de bienestar. Qué bueno. Bueno, pero la herencia de todos los papás, ¿quién la disfruta? Ordinariamente, los hijos. A veces alcanza hasta los nietos y así, ¿verdad? Muchos papás trabajan y trabajan, se esfuerzan juntos, a veces descuidan muchas veces a sus hijos por estar ganando dinero. Y ya cuando ganan bastante o tienen suficiente para, pues más o menos, sostener a sus hijos, les viene una enfermedad y se mueren. Y ya no gozaron de todo lo que trabajaron. Así pasa con muchos familiares, por muchas personas. Bien, y hay hijos que saben recompensar y ayudan a los papás ya cuando están mayores. Pero hay otros hijos que pues están hasta exigiendo todavía en vida del papá, se están peleando por la herencia, ¿verdad? Y exigen y algunos hasta les quitan la casa al papá y los dejan en la miseria y ellos se quedan tan tranquilos. Bueno, hay gente así, pero la mayoría, ¿verdad que no? Son buenos hijos. Ustedes sí saben ser buenos hijos. Pero ¿sí han disfrutado algo de la herencia de sus papás? ¿O no? No nada más herencia económica, herencia intelectual, herencia de conocimientos, herencia de experiencia, herencia de amor, de buen trato, de convivencia, de que han logrado hacer una casita donde se vivan los valores cristianos. Y esa ya es muy buena herencia. Ojalá que la valoren. Bueno, pues los hijos ordinariamente disfrutan, y con derecho, de la herencia de los papás. ¿Sí es claro? Bien. El Padre Celestial tuvo un hijo primogénito. ¿Quién fue? Jesús es el primogénito, el primero. Y lo envió a nuestro mundo, ¿sí? A enseñarnos a vivir un estilo de vida o a llevar un estilo de vida con el que nosotros seamos felices. Un estilo de vida por el cual cada uno se desarrolle en plenitud, logre ser como un árbol frutal, que dé mucho fruto. Decía, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto ustedes y que crezcan. Para dar fruto se tiene que crecer. El árbol, si está chiquito, recién sembrado, pues no da fruto. Los aguacates hasta los 5 años, dicen los aguacateros, empiezan a dar aguacates, ¿sí? Hasta los 5 años. Así también, ¿qué hace falta al hijo? Crecer, ¿para qué? Y aprender para que dé fruto. Bueno, pues algo similar pasa en la naturaleza y pasa con nosotros. Desde el Génesis, ustedes recordarán que cuando nuestros padres fueron creados y fallaron a Dios, al decirles que se fueran de ahí porque no eran dignos, porque habían cometido un gran pecado, le fallaron a Dios. Que Él los había creado en estado de gracia y santidad. Le fallan a Dios y Dios los expulsa del paraíso y les da una orden que luego a veces no pensamos en esa. Es orden para toda la humanidad, un mandato. Les dice, crezcan y multiplíquense. Crezcan. Primero hay que crecer
y después multiplicarse. Algunos le hacemos al revés. Primero nos multiplicamos y nunca crecemos. O después, si se puede, crecemos. Pero esa es la norma general, crecer primero. Bien, ustedes recordarán que Jesús vino como maestro de vida a enseñarnos, y por eso decía: aprendan de mí y aprendan de mí. La Virgen Santísima, allí cuando hizo Jesús su primer milagro, le aconseja a los sirvientes ahí en aquellas bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Jesús vino a enseñar y no dejaba de enseñar, y todas sus enseñanzas son vida para nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hacía Jesús como hermano mayor? ¿Qué dones, qué gracias le dio el Padre para que, junto con su misión de enseñar, hiciera el bien aquí en este mundo? ¿Qué lo vimos hacer? ¿Qué nos dicen las Escrituras que hacía? ¿Qué hacía? Aparte de enseñar a vivir una vida santa, ¿qué hacía? Curaba enfermos, ¿no? ¿Qué más? Expulsaba demonios. ¿Qué más? Daba de comer a multitudes con unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Qué más hacía? Pues curaba de infinidad de enfermedades, resucitaba muertos, ¿sí? Y hoy el Evangelio nos dice que también caminaba sobre el agua. A los 3 discípulos que se llevó al monte Tabor, lo vieron transformado, con unas vestiduras relampagueantes y un cuerpo también relampagueante. Todo eso hacía Jesús. Y antes de irse, les dice a sus discípulos: todo esto que me han visto hacer a mí, ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo van a hacer, les dijo a sus apóstoles y discípulos. ¿Qué necesitaron los discípulos y apóstoles para hacer lo que Jesús hizo? Aún en vida de Jesús, los apóstoles ya empezaron a hacer milagros. Pero ¿qué tuvieron que hacer primero los discípulos y apóstoles para poder después hacer esas cosas milagrosas que Jesús hacía? Crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Dios, en la oración y comunión con Dios, en una vida santa y digna, como lo enseñó Jesús. Los apóstoles tuvieron que empezar a cambiar, a ser diferentes, a vivir diferentes. Al inicio los apóstoles se peleaban hasta por los primeros puestos, ¿o no? Jesús les reprende: no sean así. En el reino de los cielos no hay nadie puede ser mejor. Y no se pelean por los primeros lugares. No, eso no se debe dar. Ellos lo aprendieron. Y así aprendieron muchas cosas, sobre todo a vivir dignamente, cristianamente. Y en la medida que fueron aprendiendo y se fueron entregando a Dios y conociéndolo, llamándolo, empezaron a hacer milagros. Saliendo de la cárcel, los apóstoles luego encuentran ahí un paralítico, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dicen? El paralítico les pide dinero. Pues no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En nombre de Cristo Jesús, levántate. ¿Y qué pasó? Se levanta. Y ahí anda feliz y contento, brinque y brinque. ¿Sí? Los mismos milagros que hizo Jesús, los hicieron también los apóstoles. ¿Y nada más ellos? ¿Quiénes son hermanos de Jesús? Todos los bautizados, todos nosotros somos hermanos de Jesús. Jesús es el primero, el primogénito del Padre, pero todos nosotros fuimos asociados por el bautismo
a la familia de Dios, a la familia de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Por eso la Santísima Virgen, a quien el Hijo Jesús le encomendó a toda la humanidad, ella sigue tomándonos como sus hijos y nos cuida y nos protege como si fuéramos el primogénito. Bueno, entonces hoy vemos cómo en el Evangelio Pedrito quiere hacer lo que hizo Jesús. Ve a Jesús caminar sobre el agua y le dice, después del espanto, ¿verdad?, que ya vieron que no era un fantasma. Todavía algunos de ellos creían en los fantasmas. Entonces se dan cuenta que no es un fantasma, que es Él en cuerpo, que va sobre el agua caminando. Entonces Pedro le dice, yo quiero también caminar sobre el agua. Vente, ándale. Se baja el avesado Pedrito de la barca, empieza a caminar. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Jesús que le falta? Fe. No solamente tenemos que creer, crecer en nuestra relación con Dios, conocerlo más, tenemos que crecer en la fe, en el amor, la caridad, en la esperanza. Si no crecemos armónicamente en esos dones, en esas virtudes, pues no crecemos bien. Y a Pedro le faltaba todavía a esa etapa crecer en la fe. ¿Por qué no puedes caminar? Todavía tu fe no está acá tan fuerte, tan consistente. Tienes que crecer. A raíz de muchos de estos milagros y acontecimientos que vieron los apóstoles, después una súplica constante que los apóstoles tenían a Jesús es: aumentanos la fe, fortalécenos en la fe. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando cualquier ser humano de cualquier nación, aún no católico, quiere conocer a Dios y se adentra en el conocimiento de Él, en la oración, empieza a tener experiencias de Dios, empieza a crecer? ¿Y qué pasa cuando crece esta persona? Hace lo que Jesús hace, milagros. Y un ejemplo de Santa Clara y todos los santos que tenemos aquí, y todos los que conocemos por ahí. En la medida que empiezan a crecer, son capaces de hacer lo que Jesús, su maestro, hizo. ¿Por qué se representa a Santa Clara con una custodia aquí, en la mano? Si conocen esa historia, fue verídica, fue algo histórico. ¿No? Ya se les olvidó a lo mejor, ¿sí? Estos jóvenes que leen, estos de la Jufra, que leen todos los días la Biblia y los escritos de San Francisco, ya se les olvidó. Perdónalo, Señor. Pero bueno, a todos nos pasa, se nos puede olvidar. Sucedió que en tiempo de Santa Clara y San Francisco, Europa estaba siendo invadida por los árabes, por los sarracenos. San Francisco intentó varias veces ir a convertir al sultán Sulaimán y a su gente, pero predicó y el sultán lo trató muy bien y le dio salvoconducto para que fuera a predicar en sus terrenos donde quisiera, pero no se convirtió. Pero a la orden franciscana siempre la respetó. Bueno, y a San Francisco y sus fieles. Pues ellos estaban invadiendo Europa y los sarracenos, un grupo de ellos, llegan al convento de donde estaban las religiosas y tratan de abrir, de tumbar la puerta para entrar y pues robarles lo que pudieran tener o hasta matarlas. Y las religiosas pues estaban todas atemorizadas. Bien, ¿qué hizo Santa Clara? Van todas un rato a hacer oración ante el sagrario y a ver que ya casi están por romper la puerta, por entrar al convento aquellas gentes. Santa Clara agarra la custodia porque ellas todos los días tienen expuesto el Santísimo, las
las 24 horas y agarra la custodia con la mano y les dice a sus hermanas: vénganse detrás de mí. Y levanta la custodia y se va. Y le pide a sus hermanas que abran la puerta. Abran la puerta y Santa Clara está así delante de sus hermanas con la custodia aquí y se va a enfrentar a los sarracenos. ¿Qué pasó? Contaron después las hermanas que de la custodia salían unos rayos de luz más potentes que este que tienes. ¿Es tu aureola? ¿Ya te la quitaron? ¿La pusiste ahí? Bueno, más potentes que esa luz, que cegaban y causaban miedo a los sarracenos. Cuando vieron a Santa Clara y la custodia, tuvieron un miedo terrible y se fueron despavoridos y no les hicieron daño a las religiosas. Por eso así se representa a Santa Clara. Ahora sí ya saben. Qué bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ella? Esa gracia. ¿Qué fue capaz de hacer por su fe? Tener valor, tener fuerza de voluntad y oponerse a aquellos, y sale y los enfrenta con lo que tiene, su fe, con su oración, su confianza en Dios. Bien, hermanos, pues para mí es la lección que Dios nos da en este domingo. Todos nosotros, como hermanos de Jesús, tenemos que aprender a vivir como Él, a ser como Él. Y eso de aprender a ser como Él significa vivir como Él, hacer las cosas que Él hizo. Y Dios nos dejó a nosotros el poder de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Crecer. En gracia, en fe, en esperanza, en amor, en las enseñanzas de Jesús. Y así, como si nada, también podremos algún día hacer milagros. Y yo creo, no hacerlos nosotros, sino nosotros le pedimos a Dios. Los santos son intercesores, pero Dios es el que hace los milagros. Pero gracias a que la persona va creciendo, Dios le da mucha importancia, mucha atención, y órale, ahí te va lo que me pides, ¿sí? Bueno, yo pienso que ya ustedes habrán hecho más de algún milagro. Dice un psicólogo mexicano que dio clases en la Universidad de México, bueno, y tiene varios libritos así como de enseñanza moral. Dice que el mejor milagro es que nosotros crezcamos armónica e integralmente. Ese es uno de los más grandes milagros que podemos nosotros hacer, porque nosotros decidimos crecer así, porque es decisión nuestra, porque Dios pone en nosotros todo lo que nosotros vamos a necesitar. Nada más nosotros necesitamos decidirnos y empezar a hacerlo, ejercitarnos en eso. Bueno, ese psicólogo dice eso. Bien, pero ¿cuántas veces? A mí me han contado muchos padres de familia. Por ejemplo, en este momento me acuerdo de esa historia de un padre de familia que vivía en un rancho, alejados de la ciudad, muy pobrecitos, dedicados a su trabajo, sus animalitos, el cultivo de sus campos. Y se les enferma una chiquita, estaba lloviendo, no tienen carro en que moverse, no había medios ni tampoco dinero para ir por el doctor. El único recurso que tenían, decía el papá, a mí me lo contaron, es nuestra fe, nuestra oración. El papá puso a sus hijos, los demás hijos, y la mamá se pusieron de rodillas en torno a la camita de la niña y se pusieron a hacer oración. Y en una hora aquella niña estaba sana. Es lo mismo que hacía Jesús. Nosotros lo podemos hacer. Y esto es lo que tenemos que convencernos, que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? No por nuestro capricho, porque nosotros seamos muchos. No, porque el Señor nos dejó en nosotros el poder. Y ese poder se desarrolla o se destapa, se crece en la medida en que vamos creciendo en nuestra fe. Porque la fe es lo que lo impulsa. Para mí este es un mensaje, ojalá que a los que no se alcanzaron a dormir, ojalá que les sirva de algo, ¿sí?
¿Se entendió? Vamos a poner, y tenemos el ejemplo de Santa Clarita, la que celebramos en estos días. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a hacer profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cuanto existe? Y en su Hijo Jesús, nuestro Dios Mesías, Señor y Salvador personal. En el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y en la vida eterna. Vamos a decir todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les invito a que cada uno en silencio pida por usted, por alguno de sus familiares, y le pida lo que crea que necesita para que ese poder que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros, así como la explosión que pasó ahora en Beirut, ¿sí? ¿Sí la vieron? Sí, eso sí, no se lo pierden, ¿verdad? Bueno, pues como esa explosión así explote nuestro poder de fe, de esperanza, de amor, y nos ayude a crecer y a transformarnos en otros Cristos, en hermanos de Cristo. ¿Qué le pedirían a Dios para cada uno de ustedes, para alguno de sus familiares que crean que necesita un poquito de más ayuda? ¿Qué le pedirían? Te pedimos, Padre, que escuches estas y todas las súplicas que cada uno de nosotros hoy te dirigimos. Lo hacemos confiando en los méritos de tu Hijo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, continuamos. Oremos todos, hermanos, con fe, con devoción, para que el Señor reciba con agrado el sacrificio que en esta tarde le hemos venido a ofrecer. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos todos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo es el Señor.
alturas. Bendito es el que Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos aquellos que te ofrecen, por quienes te ofrecemos este sacrificio. En esta celebración pedimos por las siguientes personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por las personas que han tomado este segundo día del Triduo de Santa Clara, en acción de gracias por el grupo de teatro En Busca de Cristo, también por la salud de Jovita Andrade, Ignacio Quesada, y por todos los sacerdotes, para que el Señor, sobre todo los que están trabajando con los hermanitos enfermos de COVID y otros que están expuestos también a la enfermedad, para que el Señor les asiste, les socorra. Y también damos gracias a Dios porque pues está teniendo compasión de todos, de toda esta sociedad, de todo el mundo que está padeciendo esta pandemia, para que pronto vaya bajando. También pedimos por los difuntos de las familias Llamas Muñoz, García Morales, Barrón Díaz, por Basilia Ponce Zúñiga, por Raquel Mares Ponce, por José de Jesús Flores Escareño, por Teodoro Urrutia Velázquez, por José y Nicolasa Ponce Reyes, por Francisco Guerrero Vargas, por Gregorio Nava Ortega, por Marta Angélica Alcaraz Rocha, por Juan Quesada Espinosa, por Juan Carlos Loera, por David Alejandro Arrona, por Mateo Piña Horta, por José Muñoz Sánchez, por Salvador Sánchez de la Cruz, por Fátima Isabel González Martínez, cuyas cenizas están aquí, ¿verdad? Y también por una maestra, amiga mía que murió en Juventino Rosas, Lupe Aguilar. Pues bien, que el Señor les dé a todos, también por todas las ánimas del purgatorio, que el Señor les dé a todos la bienaventuranza en la que han creído y esperado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos los que estamos participando en esta celebración, tanto aquí como en casa,
para que con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que todos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos todos a Jesús, vamos a dirigirnos al Padre, cantando el Padre Nuestro. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Démonos de lejecitos la paz, digámonos paz y bien. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados hoy a participar de su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Palabras
la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Mire, antes de rezar una oración a Santa Clara, este día de su triduo, quiero decirles esto. Se lo estuvimos diciendo al inicio de la misa, nomás que se me pasó. Las recomendaciones que nos han dado tanto de la diócesis, el arzobispo, como de la ciudad, la Secretaría de Salud, es que ya se puede abrir el culto, se puede abrir las iglesias y vamos nosotros aquí a volver a los horarios que traíamos. Domingo 6 de la mañana, 7:30 de la mañana, 9 de la mañana, 10:30 de la mañana, 12 y 1 de la tarde. En la tarde 6, 7 y 8, como teníamos los domingos. Entre semana, la mañana 7 y 8 de la mañana, y terminando la misa de 8, los laudes y el oficio, la lectura, para los que gusten quedarse. Y en la tarde, 7 y 8. La misa de 8 se va a seguir transmitiendo por el Face. La estábamos haciendo a las 8:30, pero ahora se va a hacer a las 8, toda esta semana. Y así vamos a seguir. Bien, lo que nos piden es que todos deben entrar al templo con tapaboca, ¿sí? No puede entrar nadie si no trae tapaboca. Y lo máximo que nos piden que haya en el templo en cada celebración es el 25%. Estarán ahorita el 25%, a ver, volteen a ver. Probablemente, quizá un poquito más, pero muy poco. Bueno, pues así tenemos que conservarnos, el 25%, los primeros días, por no sé cuánto sea. Yo creo que una semana, 2 por lo menos, o 3, según vaya avanzando el bienestar, que ya se vaya acabando la pandemia. Entonces, esas son de las recomendaciones. Otra recomendación que nos han dado, que todos van a entrar por la puerta principal y van a salir por la del costado, ¿sí? Entonces, todos entran a todas las misas, o siempre que vengan al templo, entran por la puerta principal. Ahí vamos a poner las botellitas de gel, ¿verdad? Y va a haber un aspersor. Hoy no tuvimos, no los hemos hecho. Un aspersor para que toda persona que entre se le ponga ese asperger con eso, un sanitizante, ¿verdad? Pero han recomendado que se haga en todo el templo después de misa. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso afecta las pinturas, afecta el piso que se acaba de limpiar, y no se le debe de poner ningún ¿cómo se llama? Químico, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso. Por eso, a la entrada, ahí se va a hacer la sanitización y listo. Y ya entran acá y ya. Entonces no lo vamos a hacer dentro de la iglesia, porque también no podemos hacerlo sobre las imágenes. Son cosa de arte. Y con eso se amuela, se destruye. No podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, eso no lo vamos a hacer, no vamos a obedecer en eso, ¿sí? Porque no es correcto. Lo correcto va a ser entonces, allá a la entrada, ahí desanitizarnos todos, o sanitizarnos, y listo. Ya entramos todos con su tapaboca, salimos por aquí. La otra medida es que yo creo que no les habían dicho a estos niños, la colecta se hace al final de la misa, ¿sí? Al final de la misa. Y como en misas que se están transmitiendo como esta, lo hacemos después de la misa, entonces los que van a hacer la colecta van a estar ahí a la entrada o a la salida, por este ladito, ahí se ponen con su canastito y ahí cada quien dé la ofrenda, ¿sí? Para que se evite que antes toquen el dinero y si van después a comulgar. Y esto porque sigue existiendo la norma, no es nuestra, ¿verdad? Es de toda la iglesia,
¿verdad? De que la comunión se recibe en la mano. Se pone la mano izquierda así y con la derecha el sacerdote agarra. Está una hostia por ahí. Bueno, el sacerdote agarra la hostia y nos la da así. Nosotros la agarramos de la otra puntita y nos la llevamos a la boca. Eso es lo que tenemos. No tiene que tocarse ni el sacerdote con la boca de la persona ni nada, ¿sí? Por ahí yo he visto en el internet que hay sacerdotes que se atreven a decir, esta es una falta grave, a mi juicio, de estos sacerdotes, ¿verdad? Que se atreven a decir que es pecado recibir la comunión en la mano. Si eso fuera, ¿ustedes creen que el Papa, todos los obispos y toda la Iglesia lo podría permitir? Pues no, hombre. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? Dígame en qué parte. Dígame, del derecho canónico, ¿en cuáles de los libros legislativos de la Iglesia dice que es pecado eso? En ninguno. Asusta nomás a la gente. No es correcto. No se vale engañar. No es correcto. Si la Iglesia da esa orden, es porque se puede. Y no cometemos pecado. Cuando tú cometes un pecado, vamos a poner que tu mano golpea. ¿La pecadora nada más es tu mano? ¿Quién le dio orden a tu mano? El cerebro. Todo. Con cualquiera de los miembros de nuestro cuerpo que fallemos, todo el cuerpo asume la responsabilidad. Todos somos pecadores, no nada más la mano. ¿Sí? Y si fuera por pecado, Santiago dice, el apóstol Santiago dice que el miembro con el que más pecamos es la lengua. Entonces es la más pecadora y con eso la recibimos. Entonces, no se crean fácilmente. Hay que mandar a estos padrecitos a estudiar de nuevo, ¿verdad? La correcta teología. Sí, no se dejen engañar, no es pecado. Sí, tómense la manita y listo. Claro que se recomienda pues que se venga con la manita limpia y si no, pues también ahí está el gel, ponte tantito gel antes de recibirle en la mano y listo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esas son medidas que vamos a acatar, tanto de la Iglesia como del Estado. Y vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y a venir, vengan. Los que quieran venir a una misa, ojalá que se vengan pronto, porque si ya se supera el número, pues les vamos a decir, como están ahí los de allá afuera, espérense allá afuera. ¿Sí? A lo mejor si vemos que sigue aumentando la gente, que gracias a Dios, ojalá que mucha gente venga a pedirle a Dios perdón por todo lo de esta pandemia, pues podemos hacer las misas hasta allá en la sociedad. O sea, el gobierno recomienda que mejor las celebraciones se hagan a campo abierto. Entonces las podemos sacar el altar o una mesita y hacerlo allá y todos ahí en el atrio está grande. Ya veremos eso, ¿verdad? Que no se sientan tampoco excluidos. Si tomamos una medida así es porque nos están pidiendo que tengamos este cuidado. ¿Se entendió? ¿Comprendido? Vamos a hacer una oración. Les invito a que cada uno de ustedes le pida a Santa Clara que nos ayude, ¿verdad?, con esta pandemia y con todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Hay muchos chavitos de 13, 14, 15 años ya enviciados, con intentos de suicidio por la droga, sobre todo el cristal, que está hecha para destruir el cerebro, pero no se dan cuenta. Y ya a los 14, 15 años ya no tienen gusto por vivir. Qué terrible. No hay a uno ni cómo ayudarlos. Y muchos ni siquiera quieren que les ayude. Qué terrible. Pues vamos a pedirle que nos ayude, ¿verdad? Que interceda por nosotros. Cada uno pídale, pues que nos siga ayudando a toda la sociedad. Y vamos a hacer esta oración. Oremos, Señor y Salvador nuestro, haz que la alegría que sentimos en la festividad de la bienaventurada Virgen Santa Clara sea acompañada de los efectos de una verdadera devoción
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vayamos a compartir con los demás las gracias que hoy aquí de Dios hemos recibido. Dentro de un ratito tendremos la misa de 8, ¿sí? Y les vamos a dar la comunión, ¿sí?